Empezó sus estudios musicales a los 7 años tocando piano, luego violín, hasta que al final se quedó con la trompeta como su instrumento principal. Durante su etapa escolar estudió en la sección de niños del Conservatorio Nacional de Música del Perú. En el año 2012 empezó su bachiller en el Bachelor of Music en la Zurich School of Music de la Universidad de McGill de Montreal, Canadá, becado por la misma universidad. Participó también en un festival de música de cámara en el cual tuvo el privilegio de compartir escenario con el Spectrum Brass Quintet de Michigan. En el año 2017 fue uno de los 4 elegidos por la Fundación Carolina para recibir una beca integral y hacer su máster en música en interpretación en el Conservatorio de Liceu de Barcelona. En el 2018, Edgar vive en Lima trabajando como docente en la iniciativa musical pedagógica orquestando en la especialidad de trompeta. Durante su tiempo en Perú ha hecho masterclasses de trompeta en diferentes regiones del Perú. Actualmente también trabaja como profesor de teoría musical en la carrera de música en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Buenas tardes, maestro. Bueno, es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Hola Pepe, muy bien. No sé si me puedes escuchar bien o me ves. Yo me veo Sí, congelado. sí. ¿Sí Bueno, me sí, ves? Ok. acá lo vemos bien. Ah, ya, bien, bueno. Entonces, no, ya no moveré el teléfono. Ya, ahí está. Ujú. Este, bien, sí. Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Yo aquí estoy contento de conversar contigo, de ver perdón, de responder las preguntas, de hablar con las personas que se conectan, ¿no? Y Ujú. felicidades por la iniciativa que es bastante bonito ver que hay una comunidad de trompetistas peruanos que la mayoría son mis amigos y sobre todo que son muy buenos y tienen mucho para compartir. Gracias, maestro. Gracias por sus palabras. Eh, bien, entonces vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Antes quisiera mandar saludos a todos los que se conectan, a nuestros amigos de la universidad por ahí. Pavel, el carnaval también está por ahí. Saludos por ahí. Bien, hagamos esto un poquito más ameno. Cuéntenos un poco sobre sus inicios hasta la actualidad, su carrera musical. Mm, bueno, yo empecé música un poquito obligado por mi papá. ¿Por Eh, mi, mi- qué? ¿Por qué? mi papá es músico, entonces creo que ha sido un poco el sueño frustrado de él, ¿no? O sea, él no pudo estudiar como yo, o sea, él no hizo una carrera profesional. Pero bueno, en realidad la mira de mi papá era que yo aprenda música como para tener una herramienta más en caso él no me pueda ayudar cuando yo estuviera en la universidad, ¿no? O sea, eh, si quisiera estudiar otra cosa. Y entonces yo empecé con piano. De hecho, iba a postular al conservatorio a los 7 años con piano, pero después me desanimé. Y ya a los 10 años empecé a estudiar música, empecé a estudiar trompeta, perdón. Y eso fue así de casualidad porque me cambiaron a un colegio más grande y escuché así una trompeta en la banda y me fui para allá. Y le dije al profe si podía tocar. Y me dijo, sí, me dio la trompeta y empecé a tocar. No recuerdo cómo habré tocado, pero yo solo recuerdo que llegué a casa y le dije, papá, estoy tocando trompeta. Y al día siguiente mi papá se apareció en el ensayo de la banda viendo si el profesor me enseñaba bien o no. Ah, qué bien. Y, y entonces un amigo de mi papá, Gerson Reyes, él fue mi primer profesor de trompeta más serio, ¿no? Entonces él me preparó como 2 meses, porque justo era cuando acababa el colegio. Me preparó 2 meses, hice el examen a niños e ingresé. Eso fue cuando tenía 11 años, me parece. Y y ahí pues estuve con el maestro Felipe Villus unos años. Después estudié con Franco, estudié con el profesor Soriano también, con Freddy Fuertes. Así todo mi tiempo en Lima antes de irme al extranjero.
Mire, también fue maestro, su maestro fue Felipe Vius. Mire, cuántos Sí, alumnos habrá tenido este maestro, ¿no? Maestro de maestros. Eh, bueno, ¿quiénes fueron, aparte de los nacionales, sus maestros extranjeros? Cuando ya estaba pues en Canadá, en España. Eh, Cuéntanos un poquito de la experiencia con ellos. a ver, con ellos ha sido un poco de todo. Yo he tenido bastante suerte también porque he conocido mucha gente que me ha conectado con más gente y he tomado varias clases. Mi primer profesor en el extranjero fue Andrew Dunn, en esa época, en el año 2012, él era el jefe del área de metales en la Universidad McGill. Y un profesor increíble. La verdad es que no es nada famoso él, porque no quiere, la verdad es porque no quiere. Pero es una cosa que tú lo ves al costado tocar y que es como, casi como si no tocara, toca bien bonito, tenía las ideas bien claras, entonces él fue mi primer profesor allá en Montreal. Después de un par de años, él tuvo que renunciar porque había conseguido un trabajo en Londres. Y después de él estudié con Chris Smith, quien ahora es la trompeta principal de la Sinfónica de San Diego, que también fue un profesor bastante bueno. Es él es una persona así con un carácter así fuerte, ¿no? Es así. Además que él estuvo en la Marina de Estados Unidos. Mm. Y entonces yo recuerdo que me daba las clases, siempre era bastante técnico en sus cosas y cuando hacíamos música también era un poco diferente a Andrew porque Chris tenía siempre una, una formación mucho más orquestal. En cambio, Andrew había tocado mucho en orquesta, pero él cuando tocaba cosas de solistas me gustaba un poquito más en cuestión de interpretación, ¿no? O sea, era un poquito por ese lado. Y después de Chris, que estuve un año con Chris, después estuve eh, con el profesor Russell Davis, que vino a Lima. De repente sí lo conoces tú, o mucha gente lo conoce de acá, porque vino a Lima un par de veces. Creo que Franco hizo el festival y y bueno, él también, pues, muy bueno. Terminé yo a estudiar en Montreal con Russell, y después yo me vine a Lima, recuerdo, para ver qué pasaba y no pasó nada, así que me regresé otra vez a Montreal. Y en Montreal yo tuve la suerte de encontrarme con Alex Freund, con el profesor Alex Freund, que justo vino este año. Entonces yo en esa época pues tenía miras de hacer mi maestría en Europa y yo le comenté, mira Alex, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Entonces Alex me empezó a dar clase y antes de tomar las audiciones en Europa, él me dijo, mira, anda con este otro amigo, él te va a dar clases. Y yo junté mi dinero, me fui para allá, estuve en Alemania como un mes y medio. Y en Alemania, por medio de Alex, tuve clases con Matthias Kamps, quien es el coprincipal de la ópera cómica de Berlín. Tuve clase con Florian Dorholz. Con Florian es un caso bastante interesante porque Florian, su primer profesor también fue el maestro Felipe Villus. Yo lo Mira. conocí, yo lo conocí y Florian me dijo que él había vivido aquí en Lima y que incluso las clases las hacíamos en español con él. Y me Ah, dijo, sí, yo viví en Lima y Felipe Villus me enseñó a mí. Sino es que creo que sus padres habían venido a vivir a Lima a hacer trabajo social, pero justamente fue en la época de Sendero Luminoso. Y como ya se puso muy, muy fea la cosa, se regresó para allá. Y bueno, tomé clases con Florian, también tomé clases con Raina Auerbach, quien es el principal de la Ópera Estatal de Berlín. Este, También tomé clase con Felix Wild, que ese fue un amigo de Andrew que también me recomendó antes. Tomé una clase con el maestro Bill Forman, quien, esa fue una especie de clase. ¿Cómo le llaman? Como clase piloto, porque yo quería estudiar ahí en Hans Eisler, donde estudió Hallen. Y tuve la clase con él y también es un profesor increíble.
Y y también tuve clases con el profesor de Alex Freud, que se llamaba Peter Laina, murió hace un par de años, lamentablemente. No, pues Y descanse. sí, y bueno, y con Peter, las mejores clases para mí fueron con él, porque no solamente me enseñaba a tocar bien la trompeta, sino que cada vez que terminamos de tocar, él me invitaba a un café, nos poníamos a conversar y era una lección de vida. O sea, era una persona tan Bueno. sabia, sí, era una persona tan sabia que te llenaba de sabiduría en cada palabra que te decía. Y bueno, después de ese viaje, este, también tomé unas cuantas clases en España con Luis González, bueno, una clase con Luis González, quien él me recomendó hacer postular a la beca de la Fundación Carolina, que me la dieron menos mal. Y en España, como maestro estable, tuve a Josep Casado, quien es el trompetista principal de la Ópera del Liceo. Otro bravo también, es increíble. Y creo que esa es más o menos mi lista de profesores que he tenido a lo largo de mi vida hasta ahora. Y es una lista muy grande, ¿eh? ¿Verdad Pues que sí, qué dicha de haber estado con bastantes personajes de la trompeta? Sinceramente, mis respetos. ¿Cuántos quisieran haber tenido clases con estos grandes maestros sin nutrirse de su sabiduría, de sus experiencias, de sus vivencias, ¿no? Bueno, pero para eso estamos aquí. Queremos saber un poquito más de cómo llegar al extranjero, ¿no? De repente nos puedas recomendar o decir cómo han sido tus pasos, cómo han sido los procesos que has tenido al momento de viajar a Canadá, de viajar a España para hacer la maestría, quizás, ¿no? Antes de conversar con esas, sobre esas cosas, hay acá algunos saluditos de Jesús Andrade Sandoval. a mi primo. Qué orgullo, primo, dice, con un... Gracias, Jesús. Tenemos saludos acá de Ubaldo Mendoza Hernández. Dice, saludos maestros desde Trujillo. Ah, Waldo, ¿qué tal? Tenemos saludos de el gran Elmer Churampi con todos los peinados que se hace. Creo que se hace como 5 peinados al mes el señor Elmer Churampis. Dice acá saludos a Edgardo y Jonathan. Ah, no, jajaja. Sí, Siempre da en el clavo este señor. A ver, ¿qué más qué dice acá? chispa. David Rojas Caro te saluda. Saludos, profesor. Grande usted. También tenemos saludos Saludos. aquí desde el Facebook. Nos saluda, dice acá, saludos Edgar Vázquez Sandoval, eres grande amigo, de parte de Sadi Bernardo. Gracias. Saludos, Adi. Y también tenemos un saludo de la alumna Shaili. Ah, Shaili. Saludos, Shaili. Saludos a Puno. Sí, sí, acá parece que nos están hablando por parte de Rubén Analoca Maquera. Bueno, y se conectó nuestro amigo Ogo también. Saludos para Ogo. Bien, Saludos. entonces queremos saber cómo ha sido este proceso. Quizás nos pueda ilustrar un poquito para que, digamos, los jóvenes, los que aspiran estudiar en el extranjero, puedan tener una pista o recomendaciones de usted para poder hacerlo, esa trayectoria. De repente, no sé, lograr un poco más de cosas, ¿no? Como ambos queremos, ¿no? Para nuestros alumnos, ¿no? Claro. Sí, mira, bueno, primero tienes que querer mucho, o sea, tienes que de verdad quererlo y tienes que trabajar mucho en eso. Y cuando pase, o sea, cuando ya uno se va, o sea, eh, vas a ver que se sufre, porque no hay nada como estar en casa, estar cómodo con tu gente, con tu familia, con tu idioma y con todo. Cuando vas a otro lugar, las cosas no siempre son fáciles. Entonces, sobre cómo irte, a ver, yo te cuento mi experiencia. Yo más o menos en el año 2009 yo decidí que ya quería ser músico. Y entonces en esa época yo justamente había conocido a Alejandro López, había conocido a Eloy Neira,
quienes justo estaban estudiando en Estados Unidos, Alejandro en Eastman y Eloy estudió donde yo estudié, en McGill. Y entonces yo, yo empecé a preguntar un poco, ¿no? Y me dijeron, mira, tienes que enviar tu video, que tienes que conversar con la oficina de admisión y todo eso. Entonces yo empecé a averiguar y postulé a 3 universidades, una en Estados Unidos, perdón, dos en Estados Unidos y una en Canadá, en Montreal. Me aceptaron, sin embargo, la que me dio plata para ir, o sea, la que me dio beca fue la Universidad de Canadá, McGill, ¿no? En Estados Unidos me dijeron, tú estás dentro, pero tienes que pagar $50,000. Y yo dije, es Dios. imposible. O sea, eso Dios. no hay forma, pues, ¿no? Entonces, en cambio, en McGill me dijeron, estás dentro, cuesta tanto, que eran como $20,000, pero me dicen, pero hay esta oportunidad de que puedes postular esta beca. Entonces, al menos en McGill, no sabría decirte en otras universidades, pero en McGill ellos Uy, te dan ayuda financiera dependiendo a cuánto dinero tus padres tienen. Entonces ellos hicieron todo un estudio de mis padres de cuánto valía mi casa, cuánto valía el carro de mi papá, cuánto ganaba mi papá, cuánto gastaba mi papá, mi mamá, cuánto se gastaba mi hermana, etcétera. Y al último me preguntaron, ¿cuánto puedes pagar? Entonces hablamos con mis papás y me dijeron, mira, yo máximo puedo pagar tanto. Y eso fue lo que dijimos, podemos pagar tanto dinero. Y la universidad después de un mes nos dijo, bien, te cubrimos el resto. Y entonces me lo cubrieron. Sin embargo, yo creo que esto tiene que ver un poco con qué tanta recomendación tengas de arriba. Y esto, lo digo porque cuando ya estuve adentro, yo conversé con Andrew, que fue mi profesor. Y entonces yo le preguntaba a Andrew, pero ¿y por qué yo sí tuve la beca? O por qué, por ejemplo, esta persona no tuvo esta beca, ¿no? Entonces él me dijo, mira, primero porque me dijo, o sea, que hice una buena audición, o sea, es importante tocar bien, obviamente, pero él también vio algo de que yo tenía mucho más interés que otras personas en estudiar ahí, ¿no? Entonces, eso es algo que yo también veo, por ejemplo, ahora que yo estoy del otro lado, ¿no? De que estoy enseñando. Veo alumnos que tienen, o sea, les digo clase tal hora y están antes, o les digo clase tal hora y están después. Entonces, obviamente el nivel de interés cambia. Y cuando uno ve ese nivel de interés, este, uno, o sea, alguien que tiene la vocación, pues simplemente va y le ayuda, le da más clase, le da más tiempo, yo qué sé, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que pasó un poco con Andrew. Andrew me dijo que yo tanto lo fastidiaba con la beca, con el video, yo le mandaba un email casi, cada 3 días casi, preguntándole, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es o qué es lo otro? Entonces él me dijo que eso también me había ayudado, o sea, me había ayudado a mí para que él me dé la recomendación, porque él era quien recomienda, pues, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que hay que estar bastante metido, o sea, hay que de verdad buscar, agotar todas las opciones que tengas para conseguir lo que uno quiere. Y al final, yo en esa época, eh, sobre todo en esa época, aprendí que no pierdo nada preguntando. Entonces, me comí el roche y dije, bueno, pregunto y si me dicen que no, pues no. Pero al menos estoy preguntando y estoy haciendo algo más, ¿no? Entonces, para las personas que quieren estudiar en el extranjero, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con el profesor con quien quieren estudiar. Decirles, quiero estudiar contigo, mira, este es mi video, qué puedo mejorar, este, qué es lo que tengo que hacer, cosas así, ¿no? Y ponerse en contacto mucho antes de la admisión. La admisión ahí creo que es en septiembre y yo empecé a hablar con Andrew. No, perdón, la admisión es en enero, febrero, marzo, y yo empecé a hablar con Andrew en septiembre. Y así. Y me pasó, y para hacer el máster fue algo parecido. Para hacer el máster,
yo había ido, como te dije, me fui a tomar clases a Europa, porque yo quería estudiar allá. Entonces junté mi plata y me fui y tuve la suerte de conocer a Alex antes y Alex me dijo, anda con tal persona, con tal persona, con tal persona y tuve clase con todo el mundo. Y entonces, conociendo uno a otro y a otro, o sea, me di cuenta que encontré lo de la Fundación Carolina y me fui a tomar clase con el profesor Joseph. Y Joseph me dice, sí, mira, vente aquí a tomar clase mañana a tal hora. Entonces yo fui, para mi suerte, Joseph me dio una clase como de 2 horas y media. Entonces, y después de la clase él me dice, ¿y quieres estudiar acá? Le digo, sí, quiero estudiar aquí, no hacer el máster. Él me dice, ah, genial, sí, yo creo que sí, ya estás dentro, me dijo. Solamente envía tu audición y yo te voy a aceptar. Eso fue lo que me dijo. Ay, calidad. Ajá. Y y después de eso ya fue cuando hice, o sea, aparte de la audición en el conservatorio, hice una audición separada para la beca de la Fundación Carolina. Y en la beca de la Fundación Carolina también, eh, justamente ellos se dieron cuenta que yo había postulado 2 veces. Ellos me preguntaron, ¿por qué has postulado 2 veces? Y les dije, porque de verdad quiero ir y si me sale una, o me sale una o me sale la otra. Alguno me tiene que salir, les dije. Y creo que la señorita lo tomó de una manera deportiva, pero creo que también se dio cuenta de qué tanto quería estar ahí. Entonces, estas cosas, este, que sea sobre estudiar, sobre aceptaciones, este, lo tiene la gente que de verdad quiere y que la gente, o sea, quienes te van a dar la ayuda, ellos tienen que darse cuenta que tú de verdad vas a aprovechar eso. Entonces, cuando los alumnos tengan que hacer esto, tienen que demostrar de verdad de que tú tienes que ser elegido y que tú vas a aprovechar eso y que la gente que te da la beca o la gente que te acepta en la universidad no se va a arrepentir de que te han aceptado, ¿no? Qué Eso genial. es, Qué maravilla. ¿Eh? Nos ha dicho cosas puntuales, ¿no? Eh, Como esta frase, ¿no? Hay que insistir, hay que persistir, pero nunca hay que desistir de claro, las cosas que hagamos, ¿no? Claro, es algo que podemos tomar de ejemplo, porque, bueno, como todo peruano, que aspiramos a mucho, queremos muchas cosas, pero el factor económico para muchos de nosotros es algo que duele la cabeza, ¿no? Eh, pero bueno, lo felicito por haber eh, hecho estas cosas, ¿no? Que realmente dan resultados cuando, digamos, queremos, ¿no? Como dice otra vez el dicho, ¿no? El querer es poder, ¿no? claro. Eh, y bueno, así que buen dato, maestro, así a tomar en cuenta estas cosas que nos menciona, porque algunas veces pues puede sucederle estas cosas a alguien que está en el extranjero, ¿no? Y que de repente no tiene las suficientes condiciones económicas para poder sustentar, ¿no? Las pensiones o, o las costosas matrículas, creo que, ¿no? Bueno, Sí. usted me entenderá. Hay un saludo de Ale Rosa Solvera. Saludos desde México, querido amigo Edgar. Saludos, Alejandra. Te mando un abrazo desde aquí. También se conectó la Conservan Perú y el maestro ganador de los Grammys latinos, Dante Vargas. Saludos a aquellos. Maestro, una pregunta de Pavel es, ¿cuál es la cualidad que caracteriza al músico y trompetista que usted valora como maestro? Mm, ¿Te refieres como maestro, como profesor o como intérprete, como músico? Bueno, sinceramente, acá dice como maestro, ¿no? Bueno, a ver, eh, como profesor, lo que yo más valoro es eh, que el profesor siempre esté contigo, eh, porque hay algo muy cierto que un día un profesor me dijo es que nuestra, nuestro,
problema como músicos es que tenemos una hora con el profesor y después tienes 50 horas para ti solito en la semana. Entonces el profesor tiene que estar siempre, en esa hora tiene que estar, tiene que ser bastante motivador y tiene que enseñarte a enseñarte tú mismo, ¿no? O sea, a que tú mismo te des cuenta del error, a que tú mismo te puedas superar porque pasas mucho tiempo solo. O sea, mucho tiempo tú en la sala de práctica y mejorando tú solito. Yo creo que los mejores profesores que yo he tenido, eh, o sea, hablando así de trompeta, han sido esos profesores que siempre me han dicho como que las palabras correctas, eh, tanto en palabras técnicas de trompeta y tanto como en palabras de vida, ¿no? Palabras alentadoras. Porque esto es un camino que pues no es fácil, ¿no? Todos los que somos músicos sabemos que, que hacer música al más alto nivel y entrar a la competencia al más alto nivel no es fácil. Entonces siempre hay muchas veces que fallas y por ahí que ganas unas cuantas, pero seguramente hay más veces que fallas que las que ganas. Entonces, esas palabras de aliento, esas palabras de motivación, creo que son las que yo más valoro como cuando tengo un profesor. Y, y como músico, lo que más valoro, o sea, al ver un trompetista, es que toque bonito. O sea, que cada nota que toque se sienta música. O sea, así sea en una semicorchea. Y eso lo aprendí yo un poco de la mala forma, ¿no? Porque yo me acuerdo la última vez, antes de hacer el máster, yo hice unas cuantas pruebas en Alemania. Y en Alemania, justamente cuando hice la prueba en Hans Eisler y hablé con el profesor Bill Forman, él me dijo, mira, tú tocas bien y yo creo que tienes mucho potencial, pero no le das vida a cada nota. Suena, a veces suena aburrido, me dice. Y todos los de acá que han entrado sí tocan de verdad bonito, ¿no? Entonces, eso era algo que en el momento no entendía muy bien, pero eso yo creo que lo empecé a entender cuando, bueno, a partir de eso también, porque yo me puse a pensar, ¿qué quiere decir? Entonces empecé a escuchar a los demás, empecé a escuchar gente top y me di cuenta que de verdad había una gran diferencia entre lo que yo hacía y entre lo que ellos hacen. Entonces, a pesar de ahí, a partir de ahí empecé yo a tomar un poco de conciencia y de verdad hacer música así sea con una escala, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor cualidad de un maestro instrumentista es que te va a hacer la música más bonita con tres notas. Y eso es lo que hace la diferencia. Sí, eso es muy cierto. Hay mucha gente que toca bastante, hay mucha gente que es, digamos, rápido tocando, pero no expresan casi nada, ¿no? Solamente algunas cualidades virtuosas, quizás, ¿no? Eh, Cuando tuve la entrevista con Uber, él mencionó de que la gente virtuosa puede ser, como lo estoy mencionando, ¿no? Pensando en rapidez, ¿no? O también con un bonito sonido, que, bueno, dio a entender que cada nota que toquemos sea transmitida con lo que tú tienes dentro, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta para los que nos ven, ¿no? No solo es tener pues una escala bien hecha o tus estudios bien hechos, sino hacerlo, hacer musicalidad, se podría decir así, ¿no? Claro, Hacer que ya sea una redonda, ya sea un simple estudio, puedas transmitir todo lo que tienes dentro. Sentir la música, eh,
contar tus experiencias con los sonidos que haces. Bueno, esto es algo muy, muy cierto, maestro, y le doy toda la razón. Hay músicos y hay músicos, sí. Y hay que prepararnos, hay que seguir esta dirección, este rumbo de tocar bien, de tocar bonito, ¿sí? Bien. Pasamos a un tema ya pedagógico. Antes de pasar a esto, quisiera saber si usted escucha otros instrumentos. De Eh, repente hay alguno en específico que le encante, aparte de la trompeta, ¿no? Que le encante escuchar. instrumento, si tuviera que escoger un instrumento, me gusta escuchar bastante. eh, bueno, es que la verdad, en mí depende del tiempo, o sea, depende en qué momento de mi vida estoy. He pasado por mucho tiempo escuchando ópera. La ópera me gusta mucho. Este, me gusta, por ejemplo, he pasado otro tiempo en mi vida escuchando mucha música para piano. Después he escuchado otro tiempo en mi vida escuchando música para cello. Y así como que tener un instrumento favorito en cuestión de sonoridad creo que sería el piano. Y la voz. Y la voz. Y sobre todo creo que cuando yo quiero inspirarme a tener o quiero inspirarme a tener un poquito más de musicalidad en mi tocar, creo que en lo que yo más me guío es en la voz. A mí, por ejemplo, me encanta Rolando Villazón. Rolando Villazón, que es un tenor mexicano, Ujú. quien no lo haya escuchado debe escucharlo. Él hace sus arias y como hace una expresión tan bonita en cada nota que hace, que yo siempre que me quiero inspirar, voy a él. Lo escucho y trato de copiarlo cuando toco en la trompeta. Hoy en día creo que la trompeta ya no tiene que sonar como a trompeta ni como antes se pensaba, como a un violín, sino creo que a la voz humana, ¿no es cierto? No sé si estamos así por ese mismo camino que tratamos de que nuestro instrumento suene al canto, ¿no es cierto? Al canto humano. Claro, o sea, yo creo que la voz lo que más tenemos que copiar nosotros. Es más, a mí me han enseñado que tu trompeta es la continuación de tu voz. Entonces, la trompeta debe ser toda esta conexión que viene desde aquí, ¿no? A todo lo que estás cantando cuando vas a tocar. Ujú. Excelente. Ahora sí, ¿qué libros para trompeta utiliza para sus estudios? ¿Refieres a estudios así que tipo Charlier o estudios de técnica? Hablamos un poco de sus rutinas. ¿Qué métodos utiliza usted? ¿Qué libros de estudios quizás, ¿no? Ujú. Utiliza usted a diario, ¿no? Desde que empezó de repente o hasta la actualidad o quizás ahora, ¿no? Depende para mí un poco del día. Bueno, desde hace más o menos un mes, yo he empezado a hacer una rutina bastante exigente de Pierre Thibaut, que la hace basada en el libro de Schlossberg. Entonces, eso, bueno, esta semana no lo he hecho porque he tenido unos problemas y no he tocado trompeta una semana, la verdad. Pero que en esta rutina hago 4 veces a no, perdón, 3 veces a la semana Schlossberg en esta rutina, solamente Schlossberg en ese día. Y los otros días hago, por ejemplo, hay unos estudios, bueno, este no es un método en sí, pero son ejercicios que le enseñó Peter Line a Alex Freund, y que también Peter Line me enseñó a mí cuando me dio clase, que son estudios que están enfocados en solamente en respirar y soplar. O sea, es un poco más que lo que tocas, es más la filosofía en cómo lo tocas. Entonces son estudios bastante simples, son cosas bastante simples como sol, fa, sol, sol, en los cuales te entrena a tocar de tal forma de que no piensas, respiras y soplas, ¿no? Entonces, cada cosa que yo toco, lo toco siempre con esa filosofía de respirar y soplar, que todo sea muy fácil.
Y también últimamente he empezado a estudiar la filosofía del note tasting, que es una filosofía que, que justamente Alex Freud nos habló en, en el curso que hizo acá en Lima. Entonces, en el note tasting lo que nos enseña es a tocar de tal forma que eres muy eficiente en tu balance de aire y apertura de labio. Entonces, eh, cuando hago stamp, cuando hago Chikowitz, eh, cuando hago Schlossberg o cuando hago, por ejemplo, Clark o tantos libros, Bailin, no sé, siempre trato de tocar todo en esta filosofía, en la filosofía de que estoy tocando todo con la mínima cantidad de esfuerzo posible y en esa cantidad de esfuerzo trato de encontrar ese balance, ¿no? De aire y labio. Y así, la verdad es que funciona muy bien porque me da mucho más control en el instrumento y al tener más control también me da mucha más resistencia. Entonces, es un poquito más de la filosofía que en cómo lo toco, de que es más cómo lo toco de qué es lo que toco. Ujú, ujú. Genial, interesante, ¿ah? Interesante. Eh, ¿Qué repertorio hace con los alumnos iniciantes? Mm, ¿Cuál es su pedagogía con los alumnos que recién empiezan a tocar? Obvio que la trompeta, ¿no? claro, claro. Con los que recién empiezan a tocar, ahí sí para mí es un descubrimiento, porque yo no recuerdo cómo hicieron conmigo para yo empezar a tocar. Y entonces, cada alumno es, además que es diferente, o sea, su boca es diferente, su labio es diferente, piensa diferente, entonces tengo que encontrarle la forma a cada uno por separado. Lo que me funciona mayormente es que piensen en tengan los labios juntos y después soplen. Y ahí, con la boquilla encima, se crea el sonido. La idea, yo creo que lo crucial es enseñarle al alumno a que necesita tener los labios juntos para tocar. Porque mayormente lo que pasa es que tocan así, con el labio así medio abierto, ¿no? Entonces, y eso les quita control, se esfuerzan demasiado y después se lastiman, ¿no? Sobre los alumnos que ya están un poquito más avanzados, estoy trabajando bastante en el no tasting justamente para que ellos entiendan cómo es tocar sin hacer esfuerzo y todo en esa filosofía. Y hasta ahora he tenido, con los que comprenden el concepto, han tenido bastante mejora. O sea, han podido, por ejemplo, incrementar sus registros sin necesidad de hacer fuerza. Pueden tocar cosas este, más suaves, más fuertes, porque su labio está más relajado. Entonces tienen un mejor balance. Ah, bien interesante. Y también le ha tocado alumnos que ya vienen de colegio, bueno, como todos, ¿no? O en su mayoría empiezan en las bandas, ¿no? Y en las bandas de los colegios tenemos pues esa, se podría decir, ese punto en contra, ¿no? De que los hacen tocar muy aguerridos a todos. Y cuando se nos presenta esa clase de alumnos, eh, algunas veces sentimos de que su sonido no es el correcto, está, digamos, desenfocado, inclusive pues tiene algunas malas costumbres, ¿no? Sobre la respiración, de repente los labios, o la forma de pensar, ¿no? ¿Qué recomendaciones hace para estos estudiantes? Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted a lo largo de su trayectoria aquí en Perú, ya siendo profesor, eh, se encuentre a alguien, eh, digamos, a un chico de 11, de 12, de 13, ¿ya? Que tenga estas características. ¿Ya? No sé si en la vida real le ha tocado a usted, le pregunto, ¿le ha tocado a usted alguno de estos este, jóvenes? Sí, sí, hay gente que toca con mucha fuerza, ¿no? Ok, Es, y antes de ir a la pregunta, disculpe, entonces, ¿qué cree usted que
eh, los problemas que siempre hay en la sociedad joven, ¿no? Que viene de bandas. ¿Cuál son los problemas que se presentan que usted ya los ha tratado? ¿Te refieres en la sociedad en sí, o sea, de En la valores, cosas sociedad así? trompetista joven, los que están en Ajá, colegios, los que están en bandas, ¿no? ya. El problema que mayormente encuentro en esos alumnos, o sea, en esos en específico, es que tienen el ego un poco alto. Ah, Entonces, ya. entonces eso se transmite a la trompeta, porque como tienen el ego un poco alto y son los mejores, entonces lo que quieren hacer es tocar fuerte todo el tiempo. Es como que yo soy el mejor, entonces le meto, ¿no? Y, y eso a la larga, este, no es muy productivo o no es muy beneficioso, perdón, Claro que no. porque, porque obviamente el músculo se cansa. O sea, los labios se te van a cansar, no vas a poder tocar tanto tiempo como quisieras, no vas a poder tan agudo como quisieras, no vas a poder tocar tan fuerte como quisieras, es todo, todo contraproducente. Cuando llegan así, lo que yo hago es justamente, regresamos al no tasting, les demuestro que de verdad no necesitan tanto esfuerzo para tocar una nota. Y entonces, lo genial de este que te digo, el no tasting, es que uno lo puede comprender en una clase, porque una vez que te encuentras la forma de hacerlo, es como que tú pones la trompeta y la trompeta suena sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Seguramente has visto, o sea, por ejemplo, Matías Hoff Ujú. pone la trompeta y parece que no tocara. Otra persona que toca así, por ejemplo, Jerome Pervars, creo que se llama, es un húngaro que enseña en Alemania. Ustedes lo buscan, ponen su trompeta y wow, o sea, es como que si solamente lo pusiera ahí, está en una posición súper pequeño y ya está sonando. Entonces, yo les muestro, por ejemplo, videos de ellos, le digo, mira, o sea, tú estás haciendo el triple de esfuerzo de ellos. Ellos suenan mucho más eficientes que tú. Entonces, algo anda mal, ¿no? Entonces, una vez que ellos entienden eso y comprenden cómo hacerlo de una forma natural, relajada, una vez que entienden eso, el avance es bastante exponencial, ¿no? Ujú. Porque ya están creando un nuevo hábito. Es cuestión de crear un nuevo hábito. Ujú. Sí, justo era la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué recomendaciones les daría a los jóvenes, ¿no? Al momento de estudiar, ¿no? Pero aún podemos seguir con esto, ¿no? O sea, usted imparte la pedagogía de la psicología, ¿no? El no testing, como Ujú. dice. Eh, y ahora, supongamos que las personas, los jóvenes que nos ven, no tienen esta, digamos, eh, esta experiencia, ¿no? De no testing. ¿Qué les recomendaría a estos chicos que están tocando así, ¿no? Están Bueno, tocando muy fuerte, muy aguerrido, ¿no? ¿Qué les recomendaría? bueno, lo primero es que tienen que, tienen que saber cómo ellos quieren sonar. O sea, todas las personas que queremos mejorar en el instrumento, tenemos una idea clara de a qué queremos llegar. Entonces, si ellos no tienen una idea clara de cómo es que quieren sonar o qué es lo que van a mejorar, simplemente se van a estancar. Entonces, la primera recomendación es que busquen su trompetista favorito, o sea, la persona que digan, wow, yo quiero tocar así como él. Y una vez que ya saben cómo es que quieren sonar, entonces a partir de ahí van trabajando. Entonces, obviamente, si no hay nadie que te dé una guía es mucho más complicado, porque en internet, pues hay, por ejemplo, Alex Freund ha puesto videos de no tasting en su canal de YouTube, pero la mayoría está en inglés, entonces también hay un poco de limitación ahí, ¿no? Pero entonces, si no hay una guía, es complicado que uno pueda generar un nuevo hábito. Entonces, a los niños, a las personas que quieren dar un paso más en esto, busquen a su trompetista favorito y busquen a alguien que les ayude, ¿no? Que
sobre todo que sepan que esa persona ha pasado por eso, porque tiene, o sea, yo creo los mejores profesores que yo he tenido han pasado por esos problemas que yo he tenido. Entonces ellos han sabido cómo solucionármelo, ¿no? Entonces, eso de ahí. Y entonces busquen a alguien que tenga la experiencia en cómo corregir esas cosas. Y Ujú. aquí en Lima hay varios. Ujú. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos saludos de Anthony Rodríguez desde el Facebook. Nos está viendo también maestro Javier Rodolfo Pacheco Mendoza, alias Koala. Koalito. También nos saludan de Puno, John Smith, hola, siempre está ahí atento a y también nuestro gran amigo Juan Carlos Fiesta, pues infaltable. Yo lo veo en todas, ¿ah? En todas lo Juan veo Carlos. al grande, al grande de los trombones. Eh, ya se me olvidó lo que le iba a decir ya. Ya, sí, sí, ya volvió ya la musa. Eh, ¿Usted cree que algún día nos podría dar una videolección pequeñísima de cómo hacer un now testing, Claro, quizás para compartir a la comunidad? Claro que no sería bien a detalle porque usted sabe que digamos que las muestras gratis siempre solicitan de algo presencial, siempre, no es cierto. Y bueno, le invito a usted para que pueda compartir en nuestras redes sociales este, sobre esto tan curioso, ¿no? Sobre esto tan importante de esta psicología, ¿no? El no testing, ¿no? No sé qué le parece a usted esta idea. sí, yo con mucho gusto lo hago. O sea, toda esta información está justamente para ser compartida, para el beneficio de todos. Solamente sí te voy a pedir que me des un par de semanas porque, como te digo, esta semana que ha pasado no he tocado nada por problemas que he tenido y entonces necesito recuperarme. Sí, Entonces sí, ya cuando sí. esté genial, yo hago el Sí, video. sí, 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 no hay problema. Más bien, espero que solucionen sus problemas, y bueno, siempre Sí, viendo gracias. la mejor cara de la vida, ¿no? Una vez la vida no juega así y podemos considerarlo como si fuese eh, una meta que pasar, ¿no? Una valla que pasar, ¿no? Claro. Así que, bueno, como todos, hay que darle duro a la vida, hay que darle por ya sabe dónde. No dejemos que la vida nos juegue mal. Siempre es así, siempre estar positivo. Así estamos en la pandemia, estamos con problemas, hay que darle duro a la vida. Y Cierto, que la sí. vida no nos dé a nosotros, y siempre así con esta mentalidad positiva. ¿Cuáles son sus objetivos y metas para el futuro? Eh, a mí lo que más me gusta y lo que he descubierto en lo que he vivido hasta ahora, a mí me gusta bastante enseñar. Y creo que todo lo que he aprendido, este, lo puedo compartir con todo el que quiera, ¿no? O sea, con todo el que sobre todo quiere hacer algo más, con la música y la trompeta. A mí lo que sí me gustaría es enseñar a nivel universitario. Ojalá se pueda cumplir pronto en los Sí, sí se siguientes va a años. hacer. Yo creo que sí se va a hacer. Y y sobre todo porque es un poco yo lo veo un poco más como retribución. O sea, como ya te conté, yo, yo he tomado muchas clases en Europa y de los cuales, o sea, todos han sido porque Alex me recomendó a alguien o otro profesor me recomendó a alguien y siempre fue de conexión en conexión. Y esas personas a mí me dieron la mano cuando yo necesitaba clases, cuando a veces no me cobraban, o gente que me cobraba 15 euros, o sea, imagínate, ¿no? Entonces para mí el hecho de tener la oportunidad de enseñar y de sobre todo ayudar a personas que quieren hacer más cosas, y cosas que yo ya he hecho, por ejemplo, como ya salir al extranjero, entonces para mí es una gran oportunidad y yo creo que ese es mi primer objetivo ahora, poder ayudar sobre todo a esas personas que quieren hacer de, de,
de la música su carrera. Ujú. Bien, maestro, muy bien. Yo estoy seguro que sí lo va a lograr, porque hay necesidad de tener buenos pedagogos, buenos maestros. Necesitamos de esto en nuestra sociedad, pues, ¿no? De trompetistas. Hay, como usted ya sabe, hay muchos talentos, hay bastantes jóvenes que tocan bien, pero necesitamos siempre la guía de un profesor. Siempre hay que recomendar eso. Y los que aún no tienen sus profesores, ahí contáctense con cualquiera que esté calificado, es obvio, ¿no? Y por supuesto con Edgar Vázquez, que lo tenemos para rato, lo tenemos para rato a Edgar. Vamos a las dos últimas preguntas, ya para acabar, porque usted sabe que Instagram nos da una horita. Eh, Esta es una pregunta un poquito incómoda, ¿ya? Pero hay que darle con todo. Sabemos de lo que hay en la sociedad como peruanos, ¿ya? Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué es lo que cambiaría en la sociedad y qué recomendaría? Mm, ¿Te refieres otra vez al mundo de trompeta en específico o la sociedad total? Eh, Pongámoslo un poquito más general. No, mejor el mundo de los músicos. Sí. Eh, bueno, esa es una pregunta un poquito difícil para mí para responder, porque desde que he llegado no he entrado mucho en el mundo de la música tocando. O sea, he hecho unos cuantos chivos y ya está. Entonces no estoy muy metido en el mundo de la música acá. Sin embargo, en las pocas cosas que he vivido, este, he visto que muchas veces nosotros mismos somos los obstáculos de nosotros mismos. O sea, me refiero a que una vez, por ejemplo, me llamaron un chivo y en los ensayos, este, habían maletas, o sea, Mal. claro, malos comentarios de la persona que estaba más allá, ¿no? Ujú. Y esa persona estaba por allá. O que decían, no, que, o sea, por ejemplo, el director quería hacer algo y por ahí decían, o sea, simplemente le criticaban al director, o sea, no le dejaban hacer su trabajo. Y yo recuerdo claramente que el director dijo, ustedes son como un piano que no se deja tocar. Entonces, entonces no me parece a mí que haya gente que está sentada en la orquesta y que viene un director a hacer un cambio porque es su trabajo de hacer música con la orquesta como su instrumento y que la orquesta no se deje. Así que le tengan que refutar todo lo que haga, que tenga que decir que no, que poner mal la cara o tenga que tutearlo. Y entonces eso me parece una falta total de respeto. Y esas cosas es lo que hace que el producto final no sea tan bueno, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que hay que cambiar, de que si una persona está adelante como director, tienes que hacerle caso, pues. O sea, su trabajo de él es justamente hacer que la orquesta suene como él quiere, porque al final él está al mando, ¿no? Es como que tú toques tu trompeta y tu trompeta no quiere hacer lo que tú quieras. Entonces no se puede así. Y creo que eso, ¿no? Respetar las jerarquías, evitar las maletas. Las maletas siempre traen mucha mala vibra. Y la mala vibra, sobre todo en grupos, no ayuda. Ujú. Está bien claro el mensaje. Me hace recordar la vez que estuvo aquí Dante Vargas, el ganador de los Grammy Latinos. Es un humilde peruano, un triunfador allá en los Estados Unidos, tocando con la gente, con los grandes caballos, ¿no? Como quien dice. Claro. Él me dijo que el maestro que hizo el solo de la rebelión, eh, ta, 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 pa, ese que se mete hasta un sol, ¿no? Ujú. Algunos
él me contaba por interno también, ¿no? Algunos ya no lo respetaban porque los colombianos le decían que toque el maestro, pero ¿para qué va a tocar? Para demostrar, no, hay que tenerle respeto, porque así ya no pueda tocar el trompetista este, que no me recuerdo su nombre, el que grabó el solo y que todo el mundo lo toca, ¿no? Pues, este, bueno, hay que tener respeto, ¿no? Hay que tener respeto porque la trayectoria, pues, eh, Claro, hasta dónde has llegado, pues, este, da mucho que decir de tu imagen, ¿no? Eh, entonces, pues, Dante le refutaba a los que retaban al maestro, ¿no? Diciéndole, el maestro es un ícono, él ha grabado, ¿y ustedes qué han hecho? Ni siquiera han exacto. grabado una nota musical, ustedes no pueden decir esto, no pueden insultar al maestro, y así más o menos te estoy contando la Sí, historia, ¿no? ¿No? sí, es Entonces, un poco, perdón, digo, es un poco de que hay gente que se cree superior a otras, ¿no? Y es lo que te decía, es el ego, o sea, es el ego que nos, no nos deja crecer. Sin embargo, el ego es bueno en cierto modo. Una vez un profesor mío me dijo, bueno, yo me acuerdo cuando vivía en Canadá, había algo que le llamaban el ego del trompetista. Siempre el trompetista es el que toca fuerte, el que siempre está haciendo sus acrobacias en la afinación del ensayo, cuando calienta se va a tocar más agudo que todo el mundo, cosas así, ¿no? Entonces, él decía que el ego de esa forma es mala, porque o sea, nos hace creer superiores a otros cuando, o sea, la verdad no es así. O sea, todo el mundo tiene habilidades que uno no tiene. Entonces, es mejores que otros en ciertas cosas. Pero el ego es bueno de tal forma de que tú necesitas ese ego cuando te paras en el escenario, porque si tú no tienes esa confianza en el escenario, o sea, estoy hablando solamente en el escenario, es probable que la presentación se te tumbe, ¿no? Entonces tienes que usar ese ego solamente en esa forma positiva y no en afán pues, de bajarle, o sea, de destruir a alguien más, ¿no? así es, maestro. Tenemos unos 20 segundos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por compartir sus experiencias. En estos 20 segundos, ¿qué le diría a los músicos que recién empiezan en el mundo de la música? Y Que se todos diviertan, corazones al maestro. Sí. que se diviertan mucho y que amen la música y que hagan todo para lograr lo que quieran. Muchas gracias, maestro. Hoy día tuvimos a Edgar Vázquez, maestro de interpretación, maestro de teoría musical, maestro de trompeta, obvio, ¿no? Y bueno, fue un placer, maestro. Espero que la pase bien, espero que tenga éxitos y nos estamos viendo para una próxima oportunidad, de repente una segunda parte. Saludos a William Chin, saludos a los que se conectan recién Adiós. y nos vemos, maestro. Muchas Saludos. gracias. Buenas Gracias, noches. Pepe. Cuídate. Gracias. Chao. Nos vemos.